Hola, qué alegría encontrarnos de nuevo. Bienvenido a un nuevo video de esta serie que está creciendo tanto gracias a ti y a todos los que formamos ya esta comunidad. Cada valor que exploramos es un paso hacia una vida más plena, más auténtica y más feliz. Y lo hermoso es que ese crecimiento no solo nos transforma a nosotros, también toca a quienes nos rodean. Imagina por un instante si cada persona en el mundo dedicara unos minutos a reflexionar y vivir estos valores. La humanidad entera respiraría más paz, habría más respeto, más escucha, más alegría. Sería un cambio enorme y comienza con pequeños gestos en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarte de un valor que a menudo se malinterpreta, la humildad. Muchas veces pensamos que ser humilde significa sentirse menos, rebajarse, callar siempre o vivir a la sombra. Pero eso no es humildad, eso es inseguridad. La humildad verdadera es mucho más grande. Es reconocer nuestro valor sin necesidad de gritarlo, es vivir con sencillez aunque tengamos logros, es mantenernos abiertos a aprender sin importar cuánto sepamos. Vivimos en una sociedad donde parece que lo importante es mostrar, presumir, aparentar. Redes sociales llenas de fotos perfectas, personas que exageran sus éxitos, conversaciones donde cada uno busca demostrar que sabe más que el otro. Pero en medio de todo eso, la humildad aparece como un respiro. Cuando alguien se muestra tal como es, sin adornos ni arrogancia, automáticamente genera confianza, respeto y cercanía. Piensa en una situación cotidiana. Estás en el trabajo y hay alguien que todo el tiempo presume de lo que sabe o de lo que ha logrado. Habla de sí mismo sin parar, interrumpe, necesita que todos lo reconozcan. ¿Qué ocurre alrededor? Las personas empiezan a sentirse incómodas, se crea distancia, la admiración se convierte en rechazo silencioso. En cambio, imagina a esa persona con el mismo conocimiento, con los mismos logros, pero compartiendo con sencillez, escuchando a los demás, dejando espacio a otras voces. De repente, todos se sienten más cómodos, más dispuestos a aprender, más conectados. Eso es la humildad. No quitarte valor, sino ofrecerlo de una manera que enriquece a todos. Y al mismo tiempo, es también un escudo contra la soberbia, que siempre termina aislándonos. Porque aunque la arrogancia pueda llamar la atención por un momento, la humildad conquista los corazones a largo plazo. En este video vamos a recorrer juntos qué significa realmente la humildad, cómo se manifiesta en el día a día, qué beneficios trae a nuestras relaciones y cómo podemos entrenarla. Vamos a ver ejemplos claros en el trabajo, en la familia, en la amistad, en cómo hablamos de nuestros logros y en cómo pedimos ayuda. Y te aseguro que, cuando termines de escuchar, tendrás herramientas prácticas para vivir con más humildad sin sentirte menos y para descubrir la grandeza que nace de la sencillez. La humildad suele malinterpretarse porque confundimos el concepto con debilidad. A veces creemos que una persona humilde es aquella que nunca opina, que se deja llevar por todos, que no reclama lo que merece. Eso no es humildad, eso es falta de autoestima. La humildad auténtica nace de una autoestima sana. Reconoces tu valor, tus dones y capacidades, pero no necesitas colocarte por encima de nadie para validarlos. Ser humilde no es sentirse menos, es no sentirse más,
Es estar de pie, con la frente en alto, pero sin la necesidad de pisar a los demás para sostener tu lugar. Es poder decir, sé lo que valgo, pero también reconozco lo que valen los otros. Y eso cambia por completo la forma en la que nos relacionamos. En el trabajo, por ejemplo, la humildad se nota en alguien que tiene experiencia y aún así está dispuesto a aprender de un compañero nuevo. O en un jefe que reconoce cuando se equivoca en lugar de culpar a su equipo. Esa capacidad de no aferrarse al orgullo hace que todos confíen más, porque saben que esa persona no busca aparentar perfección, sino crecer junto a los demás. La humildad también aparece en cómo compartimos nuestros logros. Una cosa es celebrar lo que alcanzamos y otra muy distinta es exagerarlo o usarlo para hacer sentir pequeños a los demás. Cuando alguien presume demasiado, genera distancia, pero cuando habla con sencillez y agradecimiento, inspira confianza y respeto. No es lo mismo decir, yo logré esto porque soy mejor que los demás, que decir, me alegra haber alcanzado esto, pero también sé que fue gracias al apoyo que recibí y a lo que aprendí en el camino. La primera frase levanta muros, la segunda construye puentes. Otro aspecto esencial de la humildad es la escucha. Las personas humildes saben que no tienen todas las respuestas, por eso escuchan de verdad. No interrumpen para imponer su opinión ni desprecian lo que otro aporta. Y eso se siente. Estar frente a alguien que escucha con atención nos hace sentir valorados, respetados, tomados en serio. En cambio, cuando hablamos con alguien arrogante, que no deja espacio y siempre quiere tener la última palabra, terminamos sintiendo que nuestra voz no importa. La humildad no significa invisibilidad. Una persona humilde no es alguien apagado o sin brillo. Al contrario, la humildad permite que el brillo sea auténtico, porque cuando hablas, tus palabras no nacen de la necesidad de imponerte, sino de un lugar de verdad. Y eso resuena mucho más. La arrogancia puede hacer ruido, pero la humildad genera impacto real porque toca el corazón. Por eso, practicar la humildad en lo cotidiano es tan importante. Desde cómo recibimos un cumplido, agradecer en lugar de minimizarlo o exagerarlo, hasta cómo reaccionamos cuando alguien nos corrige, aprender en lugar de ofendernos. Son pequeños gestos que construyen un carácter fuerte, pero accesible, firme, pero cercano. La humildad es, en el fondo, una forma de respeto hacia uno mismo, al no rebajarse, y respeto hacia los demás al no creerse superior. Es el punto de equilibrio que nos permite convivir en armonía. Hay algo que muchas veces nos confunde: la falsa humildad, esa actitud en la que alguien se empequeñece frente a los demás, no por verdadera sencillez, sino para recibir aprobación o elogios. Todos hemos escuchado frases como, yo no soy nadie, lo mío no vale tanto, dichas con un tono que espera escuchar la respuesta. Claro que vales, eres increíble. Esa no es humildad, es inseguridad disfrazada, una forma indirecta de buscar reconocimiento. La humildad verdadera no necesita esconder lo que somos, ni exagerar lo que no somos. Es la capacidad de reconocer nuestros talentos y logros con naturalidad, sin sentirnos menos ni más que los demás. Imagina que alguien te dice, qué bien te salió ese trabajo. La falsa humildad respondería, bah, no fue nada,
seguro cualquiera lo habría hecho. La arrogancia diría, sí, es que yo soy el mejor. La humildad genuina responde, gracias, me alegra que lo valores, puse mi esfuerzo y aprendí mucho en el proceso. Ni exagera ni minimiza. Reconoce la verdad con sencillez. En el trabajo es fácil detectar la diferencia. Está quien presume en cada reunión de todo lo que hizo, buscando protagonismo. Está quien dice que su aporte no vale, esperando que le insistan y le reconozcan. Y está quien con tranquilidad explica lo que aportó, agradece al equipo y reconoce lo que aprendió de otros. ¿A quién prefieres tener cerca? La mayoría elegimos a la persona humilde de verdad, porque transmite autenticidad y genera confianza. La falsa humildad puede incluso ser peligrosa, porque limita nuestro crecimiento. Cuando creemos que ser humildes es bajarnos constantemente, dejamos pasar oportunidades, no nos atrevemos a mostrar nuestras capacidades y nos quedamos en la sombra. Pero la humildad real no es esconderse, sino mostrarse tal cual uno es, sin necesidad de disfraz ni exageración. Piensa en tus propias experiencias. ¿Has minimizado alguna vez un logro para no incomodar? ¿Has dicho que no podías cuando en realidad sí tenías la capacidad solo por miedo a parecer arrogante? Esos momentos no son humildad, son inseguridades que nos atan. La humildad verdadera te permite reconocer con sencillez, esto lo sé hacer, pero también hay mucho que desconozco y quiero aprender. Ese equilibrio abre más puertas que cualquier máscara. La diferencia entre humildad real y falsa está en la intención. La falsa busca aprobación, la verdadera busca verdad. La falsa se alimenta del ego, la verdadera lo trasciende. Y lo más hermoso es que cuando vives desde la humildad genuina, los demás lo sienten. Ya no perciben competencia ni necesidad de aplauso, sino calma, respeto y cercanía. Manuel siempre había sido un hombre trabajador y talentoso. Desde joven se destacó en lo que hacía y poco a poco fue ganándose un lugar de respeto en su entorno. Pero con el tiempo, ese reconocimiento empezó a convertirse en orgullo. Cada vez que lograba algo, necesitaba contarlo en voz alta, asegurarse de que los demás lo supieran. En el trabajo, hablaba más de lo que escuchaba. En las reuniones familiares, siempre tenía la última palabra. Su intención no era herir, pero su manera de imponerse hacía que muchos se alejaran en silencio. Lo curioso es que Manuel no se daba cuenta. Pensaba que simplemente estaba mostrando sus capacidades, que era normal querer que los demás lo reconocieran. Pero la vida, tarde o temprano, nos pone frente a un espejo. Y ese espejo apareció el día en que cometió un error importante en su trabajo. Fue un fallo que pudo haberse evitado, pero él, convencido de que lo sabía todo, no escuchó las recomendaciones de un compañero más joven. Cuando el problema salió a la luz, no hubo excusa que pudiera ocultarlo. Esa experiencia fue un golpe duro. Manuel se sintió avergonzado, expuesto, y en ese momento comprendió algo que nunca había querido admitir. Su falta de humildad lo había llevado a cometer un error más grande que cualquier fallo técnico. Se dio cuenta de que saber no es suficiente si no estás dispuesto a escuchar, y que la arrogancia no solo le había costado un problema en el trabajo, sino también la confianza de quienes lo rodeaban.
Desde entonces, Manuel decidió cambiar, no de un día para otro, pero sí con pasos firmes. Empezó a escuchar más y a hablar menos, a reconocer cuando no sabía algo, a agradecer el aporte de sus compañeros en lugar de acaparar méritos. Al principio le costaba, porque el ego se resistía, pero poco a poco descubrió que ese cambio le traía algo mucho más valioso: respeto sincero. Ya no era visto como el que presumía, sino como alguien cercano, alguien con quien era fácil trabajar y compartir. Esa lección transformó su manera de relacionarse. Aprendió que la humildad no lo hacía más pequeño, sino más grande, porque cuando bajó la voz de su orgullo, pudo escuchar la voz de los demás, y cuando dejó de imponerse, ganó confianza real. Manuel entendió que el verdadero liderazgo no se construye con soberbia, sino con humildad, y que una persona que sabe reconocer sus errores inspira más que alguien que nunca admite equivocarse. Su historia nos recuerda que todos tenemos un Manuel dentro, esa parte de nosotros que quiere ser reconocida y aplaudida. Pero también tenemos la posibilidad de elegir otra ruta, la de la humildad, que abre puertas, que genera vínculos más auténticos y que nos acerca a los demás en lugar de alejarnos. La humildad no se mide en grandes discursos, sino en cómo actuamos en lo cotidiano. En una relación de pareja, por ejemplo, se nota cuando uno escucha de verdad al otro. Hay quienes creen que siempre tienen la razón y que su opinión debe imponerse en cada conversación. Pero, ¿qué ocurre en la otra persona? Se siente pequeña, ignorada, incluso invisible. Esa actitud, aunque no sea intencional, va desgastando el vínculo. En cambio, cuando eliges escuchar, aunque pienses distinto, la otra persona se siente valorada, tomada en serio. La humildad en la pareja no es callar siempre, es dar espacio a que ambas voces cuenten por igual. En el trabajo ocurre algo parecido. Todos hemos conocido a alguien que se adjudica méritos que no le corresponden o que presume constantemente de lo que hace. Al principio puede impresionar, pero con el tiempo genera rechazo. Nadie quiere trabajar con alguien que se pone por encima de todos. En cambio, una persona humilde sabe reconocer su aporte sin exagerarlo y además agradece el esfuerzo de los demás. Esa forma de actuar no solo mejora el ambiente, también genera confianza. Todos prefieren colaborar con alguien que comparte logros en lugar de acapararlos. En la amistad, la humildad también marca la diferencia. Piensa en la diferencia entre un amigo que siempre habla de sí mismo, de sus problemas y de sus éxitos, y uno que también se interesa por escucharte. El primero puede cansar, el segundo se convierte en un apoyo real. Practicar la humildad en la amistad es reconocer que no todo gira alrededor de ti, es dejar espacio para la historia y la experiencia del otro. Incluso en situaciones pequeñas, la humildad puede cambiarlo todo. Cuando recibes un cumplido, por ejemplo, tienes varias opciones. Puedes responder con arrogancia, creyendo que era obvio que lo hicieras bien. Puedes rechazarlo con falsa modestia, diciendo que no es para tanto, o puedes simplemente agradecer con sencillez. Esa última opción es la que refleja la humildad verdadera. Reconocer el valor sin exagerarlo ni minimizarlo. Y fíjate en algo importante. La humildad
no solo cambia cómo nos perciben los demás, también cambia cómo nos sentimos nosotros. Cuando actuamos con arrogancia, tarde o temprano aparece la tensión de tener que sostener esa imagen. Es agotador fingir que siempre tenemos la razón, que todo lo sabemos, que todo depende de nosotros. En cambio, cuando elegimos la humildad, vivimos más ligeros. No tenemos que demostrar nada. Podemos equivocarnos, podemos aprender, podemos ser uno más entre muchos. Y eso no nos resta, nos suma. La humildad en lo cotidiano es, en realidad, una fuente de libertad. Te libera de la presión de aparentar, te acerca a los demás y transforma a cada interacción en un espacio más humano. No necesitas grandes gestos para demostrarla. Basta con escuchar, agradecer, reconocer y compartir. Hay 3 escenarios muy comunes donde la humildad se pone a prueba. Cuando recibimos una crítica, cuando necesitamos pedir ayuda y cuando cometemos un error. Empecemos por la crítica. A nadie le gusta que le señalen lo que hizo mal. El orgullo reacciona a la defensiva, se justifica, busca excusas o incluso ataca de vuelta. Pero la humildad abre un espacio diferente. Una persona humilde sabe escuchar la crítica y preguntarse, ¿hay algo aquí que pueda servirme? No significa aceptar todo lo que nos digan sin filtro, sino tener la madurez de distinguir qué parte es útil para crecer. Y aunque la crítica no sea justa, la humildad permite responder con calma en lugar de con agresividad. Esa actitud no solo protege la relación, también evita que la situación escale. Luego está el pedir ayuda. El orgullo nos dice que debemos poder con todo solos, que pedir apoyo es señal de debilidad, pero la verdad es que nadie crece sin la ayuda de otros. Reconocer que necesitamos a alguien no nos hace menos, nos hace humanos. Pedir consejo a un amigo, orientación a un compañero de trabajo o apoyo en un momento difícil son actos de humildad que nos conectan más con los demás. Además, generan confianza, porque las personas sienten que confías en ellas y que las valoras. Por último, admitir un error. Parece una de las cosas más difíciles, porque el ego se resiste a quedar en evidencia. Pero no hay nada que genere más respeto que alguien que reconoce con sencillez que se equivocó. En el trabajo, por ejemplo, un jefe que admite un fallo da un ejemplo de liderazgo mucho más poderoso que aquel que lo oculta o culpa a otros. En la vida personal ocurre lo mismo. Pedir perdón por un error sincero sana vínculos y demuestra grandeza interior. Estos 3 ejemplos muestran que la humildad no es una teoría abstracta, sino una práctica diaria. En cada crítica, en cada error, en cada situación donde no podemos solos, tenemos la oportunidad de elegir. ¿Prefiero mantener la fachada del orgullo o prefiero abrir el espacio de la humildad? Y cada vez que eliges la segunda opción, no solo creces tú, también fortaleces la relación con quienes te rodean. La humildad nos recuerda que no necesitamos demostrar constantemente que tenemos razón, que podemos con todo, que nunca fallamos. Lo que de verdad nos hace grandes es la capacidad de reconocer nuestra humanidad y desde ahí conectar de verdad con los demás. Quiero proponerte ahora un ejercicio muy sencillo, pero profundamente transformador. Busca un momento de calma, respira hondo y piensa en una situación reciente en la que tu orgullo tomó el control. No hace falta que haya sido algo enorme. Quizá fue una discusión donde insististe en tener la última palabra,
una ocasión en la que te costó admitir un error o un momento en el que preferiste callar un agradecimiento porque sentías que no hacía falta. Trae esa escena a tu mente con detalle. ¿Qué sentías en tu cuerpo en ese momento? Tal vez tensión en el pecho, el corazón acelerado, la mente dándole vueltas para justificar tu postura. Ahora imagina qué habría pasado si hubieras actuado desde la humildad, si en vez de defenderte hubieras escuchado, si en vez de justificarte hubieras reconocido el error, si en vez de callar hubieras expresado gratitud. ¿Cómo habría cambiado la situación? ¿Cómo se habrían sentido las otras personas? Y, sobre todo, ¿cómo te habrías sentido tú después? El segundo paso es escribirlo. Toma papel y lápiz y describe la situación tal como fue y cómo hubiera sido desde la humildad. Escribirlo te ayudará a ver con claridad la diferencia, a reconocer patrones y a tomar conciencia de los momentos en que el orgullo aún domina. El tercer paso es elegir un compromiso concreto, no algo enorme ni imposible, sino una acción simple que puedas practicar en los próximos días. Por ejemplo, la próxima vez que alguien me corrija, voy a escuchar antes de responder. O voy a agradecer más cuando reciba ayuda o un cumplido. O voy a reconocer con calma cuando me equivoque. Esos pequeños compromisos, sostenidos en el tiempo, van moldeando un carácter humilde y fuerte a la vez. Recuerda que la humildad no es una meta lejana, es un entrenamiento diario. Cada día la vida nos pone en situaciones donde podemos elegir entre el orgullo y la humildad. Y cada vez que eliges la humildad, aunque sea en lo pequeño, estás construyendo una versión de ti más libre, más auténtica y más cercana a los demás. Haz este ejercicio durante una semana. Dedica unos minutos cada noche a repasar tus interacciones del día y pregúntate, ¿hoy actué desde el orgullo o desde la humildad? No te juzgues, solo observa. Esa observación constante te dará la fuerza para elegir mejor la próxima vez. Ahora quiero proponerte un reto muy concreto para que no se quede en teoría. Hoy, en algún momento de tu día, busca la oportunidad de practicar la humildad con otra persona. No hace falta que sea algo grande ni complicado. Puede ser un gesto pequeño, pero que marque la diferencia. Por ejemplo, si alguien te está contando algo, evita interrumpir y escucha con plena atención, incluso aunque pienses que ya sabes la respuesta. Date el permiso de aprender de lo que esa persona tiene para decir. Si recibes un cumplido, en lugar de restarle importancia o presumir, simplemente sonríe y responde: gracias. Deja que esas palabras de reconocimiento entren y ocúpate de recibirlas con gratitud. Si te das cuenta de que cometiste un error, atrévete a reconocerlo sin excusas y, si corresponde, pide perdón. O si necesitas algo, rompe la barrera del orgullo y pide ayuda. Elige solo uno de estos gestos y ponlo en práctica hoy mismo. No esperes la ocasión perfecta. La vida nos regala a cada instante oportunidades para entrenar la humildad. Lo importante no es la magnitud del acto, sino la intención con la que lo haces. Ese pequeño paso puede tener un impacto enorme en la persona que lo recibe y también en ti, porque sentirás la ligereza y la paz que nacen de actuar con sencillez. Y después de hacerlo, observa qué ocurre. ¿Cómo reaccionó la otra persona? ¿Qué sentiste tú? ¿Notaste un cambio en el ambiente? Quizás fue un gesto mínimo, pero verás cómo abre espacio a relaciones más humanas y cercanas. Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos qué acción de humildad realizaste, cómo la viviste y qué efecto tuvo.
Esa historia puede ser la inspiración que otra persona necesita para animarse a dar su propio paso. A veces creemos que nuestros gestos son pequeños, pero no imaginamos el alcance que pueden tener en la vida de alguien más. La humildad, al final, no se predica con palabras, se practica con actos, y cuando empezamos a vivirla en lo simple, descubrimos que lo sencillo es lo más transformador. Si sientes que este mensaje resonó contigo, te invito a dar un paso más allá de escucharlo. Ponlo en movimiento y compártelo con nosotros. Cuéntanos en los comentarios cómo has practicado la humildad en tu vida diaria. Puede ser algo muy pequeño, como escuchar sin interrumpir, reconocer un error o agradecer de verdad, o una experiencia más profunda que te haya marcado. Lo importante es que al compartirlo inspiras a otros. Este espacio se ha convertido en una comunidad viva donde aprendemos unos de otros y tus palabras pueden ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Además, te animo a explorar otros vídeos que forman parte de esta serie de valores. Todos están conectados porque juntos construyen una vida más plena. Te recomiendo especialmente los que hemos dedicado a la gratitud, a la resiliencia y a la honestidad. Cada uno aporta una pieza distinta de este camino y todos juntos crean un tejido fuerte que sostiene tu crecimiento interior. Quiero recordarte también que este canal sigue creciendo gracias a cada uno de ustedes, no solo con los comentarios y las suscripciones, sino también con el apoyo que ofrecen como gesto de reciprocidad. Si este mensaje te aportó claridad o paz, considera la posibilidad de apoyar este proyecto a través de un donativo libre. No lo veas como una obligación, sino como un intercambio energético. Recibes una palabra que nutre tu alma y ofreces algo que permite que esta luz siga expandiéndose hacia más personas. Puedes hacerlo de distintas formas: compartiendo el vídeo con alguien que lo necesite, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte los próximos mensajes, o haciendo una ofrenda a través de los enlaces que encontrarás en la descripción. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una semilla que sostiene este espacio. Gracias a cada uno por ser parte de este camino, porque la humildad no se construye solo en soledad, sino también en comunidad. Y cada comentario, cada apoyo, cada mirada atenta nos recuerda que estamos aprendiendo juntos. Hemos recorrido un camino profundo y lleno de matices, y quiero que lo esencial quede grabado en tu corazón. La humildad no es hacerte menos, es reconocerte en tu verdadero tamaño. No es esconder tu luz, es dejarla brillar sin necesidad de compararte ni imponerte sobre nadie. Es caminar con la certeza de tu valor, pero también con la apertura de reconocer el valor de los demás. Vivimos en un mundo que nos empuja a mostrarnos, a competir, a demostrar. Pero la humildad es un recordatorio de que no necesitamos ser más que nadie para ser valiosos. Nuestra grandeza no se mide en aplausos, sino en la autenticidad de nuestras acciones. Ser humilde no te resta, te multiplica, te abre puertas, te acerca a los demás y te regala la paz de no tener que sostener apariencias. Quiero que sientas esto: ya eres suficiente tal y como eres. No necesitas exagerar nada para que tu vida tenga sentido. No tienes que aparentar para ser aceptado. Cuando eliges la humildad, eliges liberarte de esa presión de demostrar constantemente. Y al hacerlo, descubres algo maravilloso. Quienes se quedan a tu lado lo hacen porque valoran tu verdad, no tu máscara. La humildad es fuerza silenciosa. Es el jefe que reconoce un error y gana respeto. Es el compañero que comparte su conocimiento sin presumir. Es el amigo que escucha más de lo que habla.
Es la persona que agradece en lugar de dar por hecho. Esa fuerza no hace ruido, pero cambia todo lo que toca. Y tú, con tus pequeños gestos de humildad, también estás cambiando el mundo a tu alrededor, aunque no siempre lo veas de inmediato. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. No todo el mundo se regala este tiempo de reflexión. Tú lo has hecho, y eso dice mucho de ti. Dice que estás comprometido con tu crecimiento, que estás dispuesto a mirar dentro de ti y a transformar tu vida desde la raíz. Eso es algo enorme, y mereces reconocerlo. De verdad, eres valiente por estar aquí. Ahora imagina cómo sería tu vida si cada día eligieras la humildad en lo pequeño. Si en vez de imponerte, escucharas. Si en vez de presumir, compartieras. Si en vez de callar un agradecimiento, lo expresaras con el corazón. Poco a poco, tu mundo se llenaría de relaciones más auténticas, de vínculos más humanos, de una paz que no depende de la aprobación de nadie. Y cuando lo vivas, sentirás el deseo de volver a este espacio, porque aquí encontrarás el recordatorio constante de que se puede vivir de otra manera. La humildad es un camino que no termina nunca, y eso es lo hermoso. Siempre hay espacio para aprender, para mejorar, para crecer, y cada vez que das un paso, aunque sea pequeño, tu corazón se hace más grande. Quiero dejarte con una frase que encierra la esencia de este valor. El mundo no necesita más voces que griten, sino más corazones que sepan escuchar. Si logras vivir desde esa actitud, descubrirás que la humildad no te hace pequeño, te hace infinito,